1 al 18. Dice la palabra del Señor: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dejémoslo hasta ahí. Padre, gracias, Señor, una vez más en el nombre de Jesús, por este privilegio, Señor, por este honor de continuar en la brecha un año más, de continuar por tus caminos, de continuar por tus sendas, del tener el anhelo y el propósito en nuestros corazones de crecer, crecer en conocerte, crecer en aprender a amar, a perdonar como tú lo haces con nosotros, crecer en aprender a confiar y a depender de ti, crecer y disponernos, Señor, para ser instrumentos en tus manos. Señor, en tus manos encomendamos estos anhelos, estos propósitos. Y para que ellos se cumplan, necesitamos de la guía de tu palabra, Señor. Necesitamos que ella sea lámpara. Necesitamos de la guía de tu Santo Espíritu, Señor, pues en nuestras fuerzas nada podemos hacer. Oramos, Señor, y ponemos en tus manos este maravilloso pasaje de la Escritura, que tiene tanto para corregirnos, advertirnos y para enseñarnos, Señor, que tiene tanto para que cada uno de nosotros pongamos por obra en nuestro día a día como cristianos en este mundo, Padre. Encomiendo en tus manos esta enseñanza, Señor, que sea de provecho y crecimiento espiritual para nosotros, tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Bien puedan, mis amados. Bien, mis amados, continuemos en la buena voluntad del Señor con la serie que veníamos estudiando acerca del Sermón del Monte. He titulado para la mañana ya de hoy el título de este mensaje: El Sermón del Monte y la oración. El Sermón del Monte y la oración. Cuando hablamos del Sermón del Monte, hablamos de las enseñanzas del Señor Jesús. Recordemos que las enseñanzas del Señor Jesús, recogidas allí en el Sermón del Monte, magistralmente, hermanos, ellas resumen o muestran lo precioso y lo bello que es la moral cristiana, la vida de piedad en Cristo.
El Sermón del Monte no es un compendio de reglamentos, de normas, cargados de obligaciones, cargados de disposiciones para que ciegamente nosotros las cumplamos. No. El Sermón del Monte es un estilo de vida nuevo. Es un estilo de vida nuevo caracterizado principalmente y fundamentado en el amor. Muy importantísimo que en esta mañana entendamos eso. Esas enseñanzas, cuando se hace viva en el corazón de todos y cada uno de nosotros, va a traer como resultado que nuestras vidas estén fundamentadas en la palabra del Señor y en el amor de Cristo morando en nuestros corazones. ¿Y qué va a hacer de nosotros los discípulos de Jesús un estilo de vida como esos? Pues hombre, los discípulos de Jesús, que conozcamos estas enseñanzas, que las meditemos, que las guardemos en el corazón y las pongamos por obra en nuestro diario vivir, pues como Él lo dice ahí mismo en el Sermón del Monte, ¿ustedes son qué? La sal de la tierra y la luz del mundo. Vivir de acuerdo a estos principios éticos y morales que hay en el Sermón del Monte nos va a llevar indefectiblemente a una vida de luz en medio de tanta oscuridad y de sal para esta tierra. Ese es el resultado. No vamos a tener que forzarnos para tratar de ser buenos creyentes. No, eso simplemente, hermano, fluye, fluye. Usted no tiene que forzar nada. Usted no tiene que mirar en dónde se encuentra para comportarse de esta o de aquella manera. Usted va a hablar de la misma manera aquí, en la esquina, en el trabajo, en su casa. Su manera de conducirse va a ser la misma en todo lugar. Y si es una manera que está direccionada bajo estos principios y estas enseñanzas del Señor Jesús, les repito, ¿qué va a dar como resultado? Que usted y yo seamos lo que Él quiere que seamos en esta tierra. Sal de la tierra y luz para el mundo. En el versículo 1 del capítulo 6 dice el Señor Jesucristo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Lo que significa aquí esa palabra guardaos, realmente está diciendo pongan atención. Cuídense mucho de hacer lo siguiente. Cuando la Biblia dice de hacer vuestra justicia, está hablando de las buenas acciones o de las buenas obras o de las obras que identifican nuestra integridad en Cristo. Entonces, pongan mucho cuidado, presten mucha atención cuando ustedes sean movidos a hacer buenas obras. ¿Y por qué, Señor Jesús? Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras como tal no son malas. Y aquí el Señor Jesucristo, teniendo en cuenta ese contexto, esa advertencia, nos habla de algunas obras de naturaleza, por decirlo así, espiritual o religiosa, específicamente de tres. La primera ya la vimos, que tiene que ver o está relacionado con el hecho de las limosnas. Es decir, con el hecho de cuando usted tenga en su corazón el deseo y la oportunidad de ayudar a un prójimo en necesidad, hágalo. Pero hágalo de tal manera que su mano derecha no se dé cuenta de lo que hace la izquierda. ¿Se da cuenta? Como iglesia, como individuo. Esa es una norma. Cuando seamos movidos por la gracia del Señor, cuando tengamos la oportunidad por la gracia de Dios de ayudar a un semejante en necesidad. Lo que quiere decir ahí con limosnas. Hágalo, pero no lo haga para ser visto por los hombres. El Señor no está cuestionando el hacerlo, sino lo que el Señor cuestiona es cómo lo está haciendo. Y no solo con las limosnas, sino también nos va a enseñar el Señor, teniendo ese orden, también con la oración y también con el ayuno, mis amados hermanos. También con el ayuno. Nada de lo anterior, nada de lo anterior
es reprobado por Dios. Dios no reprueba que usted ayude a su prójimo, que usted ore, que usted ayune. Para nada. Por el contrario, Él nos incentiva a movernos en esa dirección. Lo que el Señor reprueba en este pasaje, les repito, es que lo está moviendo, es decir, sus motivaciones, sus intenciones para hacer ese tipo de obras o acciones. Eso es lo que el Señor nos va a cuestionar en esta mañana en ese sentido. No es malo orar, no es malo ayunar, no es malo ayudar al necesitado. Entonces, si queremos que en este caso puntual de hoy, que es el tema de la oración, que es un tema tan de vida para nosotros los cristianos, sea verdaderamente la oración en nosotros lo que es vida, vida espiritual. Si queremos que ella tenga poder, que ella nos dé vida espiritual, que ella nos alimente, tenemos que tener mucho cuidado en lo que el Señor nos está diciendo hoy. Él dice, cuiden, presten atención de la manera como ustedes oran. Ustedes oran como aquellos hombres de los tiempos de Jesús que lo hacen para ser vistos de los hombres. Pues si lo hacemos con esas intenciones, la Biblia dice que esas oraciones delante del Señor son vanas, vacías, son falsas. Dios no las escucha. No tienen sentido, ¿sí? Porque se están haciendo con un espíritu fariseico y eso no tiene ningún valor delante del Señor. Puede que usted ayune 40 días, puede que usted ore todos los días, puede que usted aún deje de comer por darle a las personas. Si la motivación detrás de todos esos sacrificios es aparentar ser muy espiritual o igual a Jesucristo, la Biblia dice que todo eso que usted está haciendo es en vano, mis amados hermanos. La oración es al creyente como el cordón umbilical a un bebé cuando está en el seno materno. El bebé tiene vida, el bebé respira y el bebé se alimenta a través de ¿qué? Del cordón umbilical. Y así es la oración para nosotros. La oración es esa arma espiritual que nos dejó el Señor para vivir, para fortalecernos, para tener comunión con Él. Como creyentes en este mundo somos llamados a una misión, ser luz y ser sal, pero estar involucrados en ese llamamiento celestial, hermanos, trae como consecuencia enemigos y enemigos poderosos y gratis, que siempre los vamos a tener hasta que estemos en esta tierra. Enemigos que en nuestras fuerzas ni usted ni yo podríamos vencer. Claudicaríamos fácil y rápidamente. Enemigos como por ejemplo las distracciones del mundo. El mundo y sus distracciones y lo que ofrece nos aparta mucho de acciones buenas como estas, de orar. Pero también la insistencia de Satanás, porque Satanás no tiene problema con que usted haga muchas cosas religiosas. Satanás realmente tiembla cuando un cristiano ora. Y cuando él ora, en el cielo es escuchado. A eso es lo que Satanás trata de evitar. Y va a presentar muchos obstáculos. Pero también otro enemigo poderoso es nuestra propia carne. Por naturaleza, nosotros no estamos inclinados a esto. No es que nos llame mucho la atención. A pesar de haber impuesto Dios una nueva naturaleza por el nuevo nacimiento en nosotros. Es una lucha constante la oración en su vida y en mi vida. No es orar cuando usted tenga ganas, porque si la oración fuera condicionada para cuando usted y yo tengamos ganas, pues nunca vamos a orar. Esto es orar entendiendo que es algo de vida o muerte, espiritualmente hablando. El cordón umbilical puede que esté también. Si no está, no hay vida. Si no oras, no hay vida, no hay vida espiritual. Y si tienes vida espiritual, ¿estás cómo? Estás tibio, tenés enfermo al Señor. Porque eso pasa mucho. Hay mucho cristiano que hace muchas cosas, se involucra en muchas actividades, está muy ocupado en cosas del mundo y aún en cosas de la iglesia. Y nunca tiene tiempo para estar en la presencia del Señor, para ir a los pies del Señor. Ese cristiano, en la medida que pasa el tiempo, se va secando espiritualmente. Y llega un momento en que sin darnos cuenta caemos en la tibieza espiritual y enfermamos a Dios.
La tibieza espiritual del cristiano es el único estado que dice la Biblia que hace que Dios se enferme. A tal punto que la Biblia dice que ¿qué? Más te vale que no fueras ni frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Y le está hablando a cristianos que se congregaban en la iglesia de la Odisea, pero que habían caído en una tibieza espiritual terrible. Y parte de esa tibieza espiritual era que ya se habían alejado del altar de oración. No eran hombres y mujeres de oración. Eran hombres y mujeres de muchas actividades. Eran hombres y mujeres de mucho conocimiento bíblico, pero eran hombres y mujeres que no tenían intimidad con Dios. Entonces, si no está ese cordón umbilical, no hay vida. Y si está, pero está malo, pues igual, el bebé corre el mismo riesgo. Corre el mismo riesgo. Igual la oración. Tú puedes que ores, pero si no estás orando como Dios lo demanda, tampoco tiene sentido. Es una oración vana, sin valor, sin poder delante de la presencia del Señor. Entonces, el problema no es orar. El problema es si lo estamos haciendo como Dios lo demanda. Todo mundo ora, pero la pregunta es, no hermanos, los ateos no oran. Véalos en un piso 45 de un edificio y que esté pasando un terremoto a ver qué hace. En un terremoto de magnitud 7.5, hasta los animales oran, hermano. Todo mundo ora. Ese cuentico de que los ateos no, todo mundo ora. Todo mundo de una u otra manera está pensando en Dios. La situación no es exactamente eso. El problema es si Dios nos oye. Usted puede decir, hermano, yo oro todos los días, pero usted se ha puesto a pensar si sus oraciones son oídas por Dios. Si sus oraciones son agradables al Señor. Porque hay oraciones que el Señor reprueba. Por ejemplo, un hombre tan íntegro y tan entregado al Señor como lo fue el profeta Jeremías. Él oraba por la restauración de su pueblo y oraba con todo su corazón y oraba permanentemente. Y llegó un momento en que el Señor le dijo al propio Jeremías, Jeremías, no que no ores más porque no te oiré. No ores más por este pueblo porque no te escucharé. A un hombre como Jeremías. Era tanta la rebeldía de Israel que Dios dijo, no, ya no acepto ninguna intercesión por ellos. Juicio es lo que se viene para ellos. Entonces tú puedes orar mucho y te has preguntado, mis oraciones, si suben delante del Señor, son agradables del Señor. ¿Está usted seguro? ¿Estoy yo seguro que cuando oramos Dios se complace? Como lo hacía con Daniel. ¿Se acuerdan la historia de Daniel? Que el mismo ángel le dijo, Daniel, eres muy amado en el cielo. No había terminado Daniel de orar y ya Dios estaba enviando un ángel en respuesta a la oración de Daniel. Cuando usted ora, sus oraciones son como las de Daniel. Cuando yo oro, mis oraciones son como las de Daniel, que son bien recibidas, que son un olor fragante, que son como incienso delante del Señor. Eso es lo que trataremos de hacer hoy. En Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24 dice, acá hay una recomendación bíblica para esto que vamos a estar mirando en la mañana de hoy, dice. Y todo lo que hagáis, hermanos, hermanas, como cristianos, como hijos de Dios, tengamos muy en cuenta esta recomendación, que todo lo que hagamos, debemos hacerlo de corazón en primer lugar. ¿Para quién? Para el Señor, no como los hipócritas y fariseos, que lo hacían ¿para qué? Para su propia vanagloria. ¿Que lo hacían para qué? Para ser vistos de los hombres. No, la Biblia dice, todo lo que tú hagas, sea que ores, sea que ayunes, sea que ayudes al necesitado, hazlo. ¿Para quién? Para el Señor. Y hazlo de corazón. ¿Y no para quién? Y no para los hombres. Pero tristemente esto nos exhorta la Escritura y es lo que menos se ve en las iglesias cristianas, por ejemplo.
Entonces hay muchos hermanos, muchas hermanas que se involucran en el servicio cristiano, que vienen a servicios de ayuno, que vienen a servicios de oración, pero realmente traen las motivaciones correctas. Vienen a orar porque les toca o vienen a orar buscando el rostro del Señor. Vienen a hacer aseo porque les toca o vienen a hacer aseo porque quieren servirle al Señor. Vienen a compartir un mensaje de la palabra porque me tocó hoy. O vengo a compartir un mensaje de la palabra porque lo hago para la gloria y para la honra de Dios. Y sigue diciendo el 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si usted hace las cosas para el hombre, la recompensa la va a recibir ¿de quién? Del hombre. No espere recompensa de Dios, mis amados hermanos. Entonces, a manera de introducción, tengamos en cuenta eso que les acabo de compartir. Entonces, no reprueba, no cuestiona, no prohíbe Dios esas buenas prácticas, esas buenas acciones, esas buenas obras, como lo son la limosna, la oración y el ayuno. Para nada. Él para nada está prohibiendo. Si lees el encabezado de las indicaciones del Señor, Él dice, por ejemplo, cuando ores, Él no está ahí, él da por sentado que su pueblo ora. Cuando ayunes, Él da por sentado que su pueblo ayuna. Cuando dé limosnas, Él da por sentado que su pueblo es generoso y compasivo. Él da esas tres prácticas por sentadas, que es algo común de aquellos que viven en el reino de Dios. Eso nos debe caracterizar. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Pero por supuesto motivados ¿por qué? De corazón y para el Señor y para Dios, mis amados hermanos. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a mirar de los versículos, no vamos a mirar, leímos del 1 al 15, pero hoy vamos a mirar solamente ya las limosnas, la parte de las limosnas la vimos, y vamos a mirar hoy en la buena voluntad del Señor, Jesús y la oración, dice ahí el título, de los versos 5 al 8. ¿Cómo orar? Del 5 al 8. ¿Cómo orar? Del 9 al 13, el modelo de la oración. ¿Cuál es? El Padre Nuestro. Y 14 y 15, una condición para la oración. Esos tres aspectos los puede ver usted en ese pasaje, bien clarito. En los primeros, cómo orar. No es que no oren, no, oren, pero miren cómo lo hacen. El segundo, el modelo de la oración, el Padre Nuestro. Y por último, lo estaremos viendo junto con el Padre Nuestro la próxima vez que me corresponda, la condición para orar. Hay un condicionante en este pasaje a la oración establecido por el Señor. Entonces, en primer lugar, el modo correcto de orar, versículos del 5 al 8. Dice el verso 5. ¿Y cuando qué? Y cuando ores. Es pecado no orar, porque el Señor Jesucristo está dando por sentado que la oración es algo que fluye en nosotros. Es una necesidad, es un mandamiento, es un deseo, en fin, es de todo lo que usted quiera, los adjetivos buenos colocar. Todo eso y mucho más es la oración. Es comunión con Dios, es fe, es dependencia del Señor. Todo eso y mucho más es la oración. Por eso Él da por sentado, porque tú no puedes decir que eres cristiano y no oras. Te levantas como un animalito y te acuestas como un animalito. Y eso que dicen que los pajaritos cuando cantan en la mañana le dan gracias al Señor. ¿Qué tan cierto sea eso? No lo sé. Pero yo no he escuchado al primer animal dándole gracias a Dios por un nuevo día que amanece. No, eso es de nosotros, los seres humanos, las personas, los cristianos. Entonces, si tú no oras, tienes que cuestionarte. Si para ti no es un deleite, si llevas mucho tiempo sin orar y te sientes bien, evalúate si realmente estás en la fe. En serio, es muy en serio. Y si de pronto puede hacer que sea un hombre o una mujer de fe, pero por X o Y circunstancias estás tibio y frío en tu relación con Dios, bueno,
a volver por las sendas antiguas y a empezar, ¿cómo? Colocando la oración en el primer lugar de su calendario, en el primer lugar de su agenda. Volver a las sendas antiguas es ser hombres y mujeres de oración. Por eso el Señor da por sentado, Él dice, cuando tú ores, ustedes son cristianos y no oran. Esa sería la parte insólita del Evangelio. Cuando tú ores, que dice la Biblia, no seas como los hipócritas. ¿Por qué? ¿Cómo oran los hipócritas? ¿Por qué oran los hipócritas? ¿Cómo oran los hipócritas? Bueno, ahí lo explica el Señor. Bueno, ellos en primer lugar aman los lugares donde hay mucha gente, donde se reúne mucha gente, donde se reúne el pueblo de Dios en multitud. Y en ese entonces, pues los lugares eran el templo, las esquinas y las plazas. Ahí les encantaba a ellos hacer todo esto. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el propósito de todo eso? Ahí hay un para. ¿Para qué? Para que los vieran, ¿cierto? Para que los observaran, para que los miraran, para que los contemplaran. Entonces ellos no buscaban los sitios solos o menos concurridos, por el contrario, estos hombres que el Señor llama hipócritas, buscaban esos lugares donde había mucha gente para, como un pavo real, pavonear su espiritualidad, de ser hombres y mujeres muy espirituales. Entonces el Señor ahí nos reconviene. El Señor quiere en ese entonces y ahora, mis amados hermanos, que entendamos que si su oración y la mía no es diferente a la de estas personas que Él llama hipócritas, debemos cuestionarnos. Nuestra oración debe ser muy distinta a la manera como estos hombres lo hacían. Y estos hombres reciben un calificativo, mire, es una de las maneras más fuertes en que el Señor Jesucristo se refiere a un religioso. Un religioso es una persona que él cree que tiene una relación viva y vital con Dios, pero que Dios algún día en el juicio le dirá, apártese, hacedor de mí, que nunca lo conocí. Usted presumía que me conocía, pero el problema no era si me conocías o no. El problema es que yo no te conozco. Mosco. Chao. Apartados de mí, hacedores de maldad, dice el Señor. Entonces esto es muy en serio, mis amados hermanos. El problema no es eso. El problema es que si su oración no es distinta de la de estos hombres, hipócrita, ¿qué es un hipócrita? Es alguien que finge ser lo que en realidad no es. Por ejemplo, un actor de telenovela, de película, ellos están representando un papel que muchos de ellos en su vida normal no lo son. No lo son, simplemente están representando un papel de un personaje que para nada se identifica ni los representa a ellos. Eso es ser un hipócrita, hermano. Entonces, ¿y por qué lo hacían? Para aparentar integridad y espiritual cuando realmente no lo eran. Buscaban las multitudes, las plazas, el templo, las calles más concurridas, las sinagogas, buscaban allá, se colocaban de pie para que los vieran. Alzaban los brazos, hablaban duro, hablaban mucho. ¿Y todo con qué propósito? Para presentarse como muy espirituales delante de los hombres. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 23, 14. Dice la Escritura: ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo lo llama? Hipócritas. Fuerte ese término, fuertísimo. Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis ¿qué? Largas. La oración era un pretexto, la oración era una excusa. No era que ellos amaran ir a orar por la viuda y sus necesidades. No, eso era una excusa, eso era un pretexto para poder entrar y sacar provecho de una persona vulnerable, de una persona necesitada. Y tomaban la oración como excusa para hacerlo. Por eso los términos, ¿no? Fariseos, escribas, ¿cómo? Hipócritas. Y como pretexto hacéis largas oraciones
Por esto recibiréis ¿qué? Mayor condenación. Y en Lucas capítulo 18, la historia del fariseo y el publicano también tiene mucha aplicación aquí con lo que estamos viendo. Mire estos hombres, especialmente la historia del fariseo, dice 18 del 9 en adelante, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Este es un peligro que podemos caer usted y yo. Pues muchas veces nos sentimos como en las nubes en nuestro caminar con Dios y nos creemos muy espirituales, nos creemos muy justos, nos creemos pues que ya somos la crema innata del Señor. Nos creemos más que Moisés, más que David, más que Abraham. Mejor dicho, esos hombres no son comparables con la relación que yo tengo con el Señor. Podemos caer en esa trampa cualquiera de nosotros, como lo cayó, como le ocurrió a este hombre. A unos que confiaban en sí mismos. ¿Y qué generaba la confianza de ellos en sí mismos? Que se creían muy justos. ¿Y cuál es el resultado de usted creerse en su corazón muy justo o más justos que otros? Eso lo lleva a menospreciar a su prójimo. Eso lo lleva a menospreciar a sus hermanos. Eso lo lleva a menospreciar a los que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, mucho cuidado con eso, porque todo eso es una evidencia simplemente de que en nosotros hay arrogancia, hay altivez. El menospreciar a nuestro prójimo no es algo de un cristiano. No hay excusa, no hay justificación. No es de cristianos menospreciar al prójimo. No importa la condición social, la raza, no importa lo que cree, no importa si tiene un pensamiento diferente al mío. No es de nosotros los cristianos la actitud de menospreciar a nuestro prójimo. Mucho cuidado con eso. Si en su corazón hay menosprecio por alguien, mucho cuidado. Pídale perdón a Dios, porque eso puede ser un resultado de usted creerse una persona exageradamente ¿qué? Justa. Porque una persona que no sufre de estas ínfulas espirituales, por el contrario, es una persona que va siempre a tener una actitud de respeto hacia su prójimo. Porque es lo contrario de menospreciar, ¿no? Respetar. Si yo no te menosprecio es porque ¿qué? Te respeto. Y viceversa. Y sigue diciendo: y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Mire este hombre con ese corazón, la manera como pensaba y actuaba. Dos hombres subieron al templo, ¿a qué? A orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, ¿puesto en qué? En pie, oraba. ¿Por qué se colocaba en pie? Aquí el problema no son las formas, porque también entre el pueblo cristiano hay discusiones por las formas. Que allá no se arrodillan, no, que allá no se acuestan, no, que allá no se paran, no, que allá no se sientan. Y por eso nos rasgamos las vestiduras entre el pueblo de Dios. Aquí ha venido gente y le ha dicho a uno: no, hermano, pero es que cuando oran en esa iglesia no se arrodillan. No, aquí el problema no es de forma. Las formas es lo de menos. Aquí el problema es porque usted puede estar ahí arrodillado. ¿Y cómo puede estar su corazón delante del Señor? ¿Y cómo pueden estar esas motivaciones? Usted puede estar ahí arrodillado, orando, gritando y clamando, pero lo puede estar haciendo como lo hacían los hipócritas, para que lo vean y lo observen, que es muy espiritual y que el hombre está humillado delante del Señor. O puede estar usted sentado ahí sin expresar nada, orando en su corazón, y puede estar en la actitud correcta y en la comunión correcta con Dios. Entonces las situaciones no son de forma, sino que hablo de forma porque la Biblia lo dice. Y este hombre puesto en pie, ¿por qué se colocaban de pie? Para sobresalir, para captar toda la atención hacia ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la oración, aprovecho, en una iglesia como la nuestra, las situaciones no son de forma. Si tú vienes a un ayuno, a la reunión de oración, en fin, a orar, si usted quiere arrodillarse, bien pueda. Lo puede hacer, hermano. O aquí se ha prohibido a alguien que se arrodille para orar. No. Si puede levantar sus manos cuando está de pie, si se quiere quedar sentado. La situación no es de forma. La situación realmente es de ¿qué? Del corazón.
Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba ¿con quién? ¿Con Dios? Para Dios, la oración es una comunicación, es un diálogo de nosotros con Dios. Esa es la oración. Es un puente, es un medio para nosotros comunicarnos, para nosotros tener comunión con Dios. De hecho, el Señor dice en el Antiguo Testamento, clama a mí y yo te responderé. ¿A quién debemos clamar? ¿A quién debemos orar? Cuando el Señor Jesucristo, que lo vamos a ver más adelante, nos enseñó en la oración modelo a orar, ¿cómo empezó él diciendo la oración? Oraréis así, Padre nuestro. Pero este hombre, ¿cómo oraba? Consigo mismo, no a Dios. Él oraba consigo mismo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y luego viene el publicano y la actitud que tuvo con respecto a la oración, una actitud que es la que el Señor resalta, sin mucha pompa, sin llamar la atención. Él llegó realmente con las motivaciones correctas al templo a orar. Él llegó a buscar la presencia del Señor, el perdón de Dios. Pero no se paró, pero no gritó, pero no hizo escándalo, no, calladito. Y entonces, mire la conclusión del Señor Jesucristo, verso 14. Os digo que este descendió a su casa justificado, es decir, el publicano, que eran las personas de las más despreciables en la época del Señor Jesús. Realmente la mayoría del pueblo a ellos los menospreciaba. Por eso empieza la historia hablando de que él menospreciaba. Y a los publicanos sí que los menospreciaban. Pero Jesús dice que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hay realmente detrás de esta situación? Hay un problema grave en el corazón humano y es identificado como orgullo y egocentrismo. Cuando nosotros oramos o nos conducimos de la manera como lo hacen los hipócritas para ser vistos de los hombres, hacemos asumimos ese tipo de conductas de llamar la atención, de recibir la alabanza, de recibir las felicitaciones. ¿Sabe qué nos mueve a todo eso? ¿Qué hay detrás de todo eso? Un corazón orgulloso y egocéntrico. Ese es el problema. El problema en esa situación es que Dios no es el centro en el corazón de ese tipo de personas. Por eso Dios lo llama hipócritas, porque aparentan ante la gente que me aman, que me invocan, que tienen una comunión conmigo, cuando en realidad yo no estoy en el centro de sus corazones. Aún el yo continúa reinando en el corazón de ellos. Por eso era que el apóstol Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo, ¿quién? Yo. A ese yo hay que crucificar. A ese yo hay que quitar de por medio y sentar en el trono de nuestro corazón a Dios. No hay lugar a dos reyes en el corazón del hombre. No hay lugar. O es Jesucristo o es suyo. Pero los dos no pueden reinar, no pueden morar a la misma vez en su corazón y en el mío. Es imposible. Y es imposible porque sencillamente Dios no comparte su gloria con nadie. Si tú quieres seguir honrando a tu yo, hazlo. Yo me hago un lado. Yo ahí no entro. Entonces, mire el problema esto como es de crítico. ¿Qué reflejaba todo esto? Que esos hombres eran orgullosos y absolutamente ególatras, egocéntricos, mis amados hermanos. Ahora, una persona religiosa que siempre se caracterice permanentemente por este tipo de conducta, ¿sabe qué dice el propio Señor Jesucristo? Esa conducta es una evidencia de que es un religioso. No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Y lo dice Jesús, miremoslo en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, verso 44.
Mire hasta donde nos estamos yendo con esta situación que parece como tan superficial. Dice el Señor Jesús, hablándole a este mismo auditorio, dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Ese creer, de creer y confiar en Dios para salvación. Ese es el creer que se está refiriendo aquí Jesús. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Cuando nosotros no estamos realmente detrás de nuestras acciones buscando la gloria de Dios, sino la gloria nuestra y las alabanzas de los hombres, dice el Señor Jesús, ¿cómo pueden creer? Nunca, de hecho, nunca han creído. Y en el verso 41 de ese pasaje, mire el ejemplo del propio Señor Jesucristo. Dice en el verso 41, gloria de los hombres, ni busco ni recibo, dice el Señor. Porque el Señor todo lo hacía era para la gloria del Padre. Entonces, esto no cuestiona. Por eso nuestras oraciones tienen que ser diferentes a las oraciones de estos hombres que el Señor Jesús aquí llama como hipócritas. ¿Cuál es la consecuencia de la forma de orar de un hipócrita? Pues que ya tiene su recompensa. La recompensa que él tanto busca. Una recompensa terrenal, una recompensa temporal, una recompensa vana. La recompensa, entre comillas, que le podamos dar los hombres. Imagínense. La recompensa de nosotros los hombres, como somos de fariseos. Hoy estamos contigo, mañana te damos la espalda. Hoy te abrazamos, mañana te apuñaleamos. ¿Esa es la gloria que usted quiere? ¿Esa es la gloria que usted busca? No. ¿Esa es la recompensa que usted anhela cuando hace las cosas para el Señor? No. No busque la aprobación, no busque la palmadita, no busque las felicitaciones de las personas. No lo haga. Jesucristo nunca lo hizo. Busquemos siempre más bien hacer las cosas para el Señor. Que hay que pagar un precio y muy alto. Pero algún día habrá que. ¿En dónde? En el cielo. ¿De parte de quién? Del Dios justo. Esa es la que tenemos que buscar nosotros, mis amados hermanos. Verso 6. Entonces, no oremos como los hipócritas. Mucho cuidado. Hagamos las cosas buscando la gloria de Dios. Verso 6. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en lo público. Entonces el Señor corrige lo anterior y nos enseña cómo hacerlo. Los hipócritas lo hacen así, pero ustedes que son hombres y mujeres que pertenecen al reino de los cielos, que de una manera u otra son referentes de lo que es vivir en el reino de los cielos, de lo que es tener al rey del reino de los cielos morando con ustedes. Ustedes deben ser diferentes en su manera de vivir, pero también en sus prácticas espirituales como estas que estamos hablando, como la oración. Entonces Él nos enseña cómo es que lo tenemos que hacer. Dice, mas nosotros, cuando oremos, entremos en el aposento y cerrada la puerta. El énfasis en la oración es en la oración personal y privada. Ahora, cuando el Señor hace énfasis en orar de manera privada, el Señor está descartando la oración congregacional. Pero por supuesto que no. De hecho, una cosa es consecuencia de la otra. Tú no puedes decir que oras mucho en tu casa, que tienes las rodillas peladas de tanto orar en tu casa y nunca vienes a una reunión de oración con los hermanos en la iglesia. Por el contrario, cuando tú pasas tiempo de calidad, de privacidad, de intimidad con Dios en tu aposento secreto, eso va a ser que todo lo que Dios tiene para vivir como cristianos en esta tierra sea algo que nosotros anhelemos y procuremos. Y por supuesto que la reunión congregacional Dios no la prohíbe. Dios aquí no la está reemplazando. Por el contrario, la Biblia enseña en el Antiguo Testamento, mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración. Este lugar se convierte en la casa de Dios. Estas 4 paredes en estos momentos son la casa de Dios. ¿Por qué? Porque está el pueblo redimido por Dios, reunido, alabando y adorando a Dios, escuchando a Dios. Por lo tanto, en estos momentos, este lugar es casa de Dios.
Y la Biblia dice que una característica majestuosa de la casa de Dios es que Él dice, mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración. ¿Y quiénes vienen a orar a la casa del Señor? Los gentiles, los paganos, los publicanos. ¿Quiénes son los llamados a venir a orar en la casa de Dios? Los hijos de Dios. Aquellos que también oran en la intimidad de su cuarto. También lo hacen públicamente con sus hermanos en la iglesia. Cuando podamos, porque no es una camisa de fuerza, porque hacemos las cosas para el Señor. Señor, hoy había reunión de oración en la iglesia, pero tú sabes por qué no fui. No pude. Estaba enfermo, estaba trabajando, en fin. Esas, eh, llamémoslo, no sé, excusas esos argumentos, usted no se los tiene que explicar a nadie. Usted no tiene que darle a nadie explicaciones porque no vino un miércoles a orar. No, Señor. Acuérdese que es para quién todo, para el Señor. El Señor conoce su corazón. El Señor conoce sus circunstancias. El Señor sabe que usted se le presentó una situación que no pudo venir, pero Él conoce su corazón. Que en su corazón está ¿qué? El anhelo por venir. No tiene que venir aquí a darle explique, hermano, qué pena, es que se me varó, No, nada, eso es algo de cada uno de nosotros con el Señor, hermano. Es muy importante contar, teniendo en cuenta la recomendación del Señor Jesucristo. En el versículo 6, hermanos, es muy importante contar con un tiempo y un lugar para nuestro encuentro con el Señor, de manera íntima y de manera privada. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en el versículo 6. Muy necesario, muy importante, pero aquí también no es tan importante ni el espacio ni el tiempo, tampoco, como sí lo es, una vez más, el deseo del corazón. Eso sí es lo que verdaderamente se debe tener siempre presente cuando nos movemos a realizar este tipo de acciones o este tipo de obras. Porque no es el espacio, porque no es el tiempo, porque tú puedes estar solo en tu casa eh, orando, pero hay distracciones, ¿cierto? Pero hay música, pero usted está con el celular en la mano, pero no, en fin, una serie de situaciones que no tienen nada que ver. El Señor lo que nos está diciendo, propongan en su corazón buscar un espacio y un tiempo donde ustedes y yo podamos tener intimidad y podamos estar privadamente. Así de sencillo. Entonces yo me imagino eso como la relación matrimonial, el cuarto del matrimonio, el lecho de los esposos. Es algo íntimo y privado. Cuando se cierra la puerta y quedan allá esposo y esposa, están el uno al otro en esa situación. Están juntos íntimamente y privadamente. Nadie tiene por qué interrumpirlos, pero tampoco nadie tiene que ser testigos de lo que ellos hacen allí. ¿O creen ustedes que es lo contrario? ¿Cierto que ese es el orden? Papá y mamá están en su alcoba. Hay intimidad, hay privacidad. No podemos ver, no debemos ver lo que están haciendo, pero tampoco nos importa el ser testigos de lo que allí sucede. Entonces, así, yo coloco ese contexto del matrimonio, de la privacidad matrimonial, para llevarlo a esto que el Señor nos está enseñando. Así debe ser nuestra oración con el Señor, hermano. Algo íntimo y privado. Busquemos un lugar, busquemos un tiempo donde nadie nos interrumpa, pero también donde nadie sea testigo de lo que yo hablo con mi Señor. Qué lindo. Entra en tu aposento y dice algo bonito, cerrada ¿qué? La puerta. ¿Qué significa eso? Lo que les acabo de decir. Cierre la puerta, busque un espacio, genere un tiempo donde pueda haber intimidad y privacidad contigo. Eso es lo que nos está enseñando el Señor. Pero Señor, allí no hay gente, allí quién va a ser testigo, allí quién va a escuchar yo como oro de bonito. No, 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 no. Allí solamente vas a estar conmigo. Que yo soy el que veo en qué, en lo secreto. No se les olvide
intimidad y ¿qué? Y privacidad. Ahora, ¿cuál es la respuesta? La consecuencia a este tipo de oraciones. Lo recompensa, pero también es una oración que es oída, mis amados hermanos. Es una oración que es escuchada. Es una oración que sube al Señor como olor que fragante, porque se está haciendo como el Señor lo anhela, porque Dios ve en el corazón de ese orante el deseo, el anhelo por obedecerlo, por honrarlo, por tener intimidad con Él de esa manera tan preciosa. Es decir, Señor, son tus reglas, Señor, son tus principios, aquí estoy. No es lo que yo quiera, es lo que tú digas, Señor. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Son oraciones oídas. Y sin oración, en ese sentido, vitales, oídas, no hay vida, no hay comunión con Dios, no hay madurez espiritual, no hay crecimiento espiritual en la vida del creyente. De ahí que cualquier impedimento que obstaculice este tipo de oración debe ser eliminado inmediatamente. No solo impedimentos externos, impedimentos de naturaleza espiritual, pero no es el coco, es nuestro corazón. Cualquier impedimento que estorbe esto, mis amados hermanos, debemos rapidito eliminarlo para que no se pierda esta comunión y bendición de estar con el Señor. Uno de los mayores impedimentos en el pueblo cristiano hoy en día a este tipo de oraciones que estorban las oraciones, ¿sabe cuáles son? Vienen de las malas relaciones matrimoniales. Y lo enseña la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Las malas relaciones matrimoniales. Matrimonios que se caracterizan por los conflictos, por los problemas no resueltos. Matrimonios que se caracterizan por raíces de amarguras, por falta de perdón, por falta de armonía. Son matrimonios, por más que sean cristianos, que no están en consonancia con la voluntad de Dios. Por lo anterior, cualquiera de los dos o los dos cuando oren van a encontrar esas oraciones del cielo como de bronce. Mejor dicho, es que ni al cielo llegan, del techo no pasan esas oraciones. Es orar en vano, es orar como los fariseos, es orar como los hipócritas, es asumir la misma actitud de ellos, hermano. Si tú por orgullo, por soberbia, por lo que sea, no se ponen de acuerdo para resolver como matrimonio sus conflictos, sus diferencias, sus problemas. Y pasa, ¿cómo es que dice Efesios 4? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, exhortándonos a reconciliarnos y hacerlo prontamente. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, pero desafortunadamente nosotros los cristianos y en nosotros los matrimonios cristianos es donde muchas veces pesa más el orgullo y la soberbia que seguir las instrucciones del Señor. Entonces, una de las primeras cosas que se empieza a afectar cuando los matrimonios no están en armonía con la voluntad de Dios, cuando entre ellos hay diferencias, entre comillas, insalvables, cuando entre ellos se caracterizan más por el conflicto que por el amor, que la falta de perdón que por el perdón, una de las cosas que empieza a afectarse es la oración. Dice Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, pero también aplica para las esposas, para ambos por igual. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Para que, ¿qué? Si no procuramos todo lo anterior, sus oraciones y las mías, como esposos, como esposas, van a ser estorbadas. Es decir, van a ser igual que las oraciones de los hipócritas, las que Dios reprueba, las que Dios les fastidia, a las que le chocan a Dios, por decirlo en nuestros términos. Ese tipo de oraciones no suben delante del Señor, desagradan a Dios, deshonran su carácter. Jugamos con la gracia del Señor.
porque el mismo apóstol lo dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que ya nosotros como cristianos casados, algo tan vital como lo es nuestra oración, está condicionada por Dios a nuestra relación con nuestro esposo o nuestra esposa. Soltero, no hay problema. Pero cuando tú entres en una relación de matrimonio y amas orar y amas estar en la presencia del Señor, tenés que tener cuidado de cómo está tu relación con tu esposo o con tu esposa, para que esas oraciones puedan llegar delante de la presencia del Señor. ¿Cómo debería ser? Verso 8, para que nuestras oraciones como matrimonio tengan poder. Verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Y cuánto más en el contexto de pareja, cuánto más en el contexto de familia. ¿Cómo no dar lugar a esta última parte? Si son actitudes, son conductas que nos deben caracterizar como hijos de Dios. El amor, el perdón, la compasión, la misericordia, el no pagar mal por mal. Cuando nosotros procuramos, nos esforzamos por vivir este tipo de matrimonios, por vivir de esta manera en nuestras familias, nuestras oraciones tienen, vía libre para llegar a la presencia del Señor, mis amados hermanos. Pero no solo en los matrimonios. Es triste ver también hoy en día Entonces, no se les olvide, casados y casadas, mujeres y hombres del Señor, que si usted ama la oración, que si usted ama intimidar con Dios, que si usted ama arrodillarse delante del Señor, tiene que estar muy, muy pendiente de cómo anda su relación con su esposo o con su esposa. Porque ese es un condicionante establecido por Dios para que sus oraciones puedan ser oídas y contestadas por Él. Pero no solo en el contexto del matrimonio, también hay impedimentos de otra naturaleza. Es triste observar que muchos que se consideran cristianos fieles, conocedores de la palabra, que son de ejemplo para los hermanos, sean en realidad incapaces de perdonar a otros. Y se ve mucho, mucho, mucho en la iglesia del Señor Jesucristo. Exhibimos muchos dotes de intelectualismo doctrinal. Llevamos muchos años en el Evangelio. Somos aún de influencia para muchas personas en el caminar con Dios, pero en lo más profundo de nuestro corazón hay deudas que no estamos dispuestas a perdonar a un familiar, a un vecino, a un hermano en la fe. Y eso es triste. Y eso nos debe llevar a reconsiderar que ese tipo de oración es muy semejante que realiza una persona en ese estado espiritual a la oración de los hipócritas. Son oraciones vanas. La crítica, la murmuración, el desprecio, el rencor, expresan la realidad de una vida que no está en comunión con Dios y que si es cristiano, el Espíritu Santo está contristado en él. ¿Cómo se manifiesta una vida de no perdón? Bueno, hay actitudes externas que votamos el cambio, la murmuración, el menosprecio, aún el enojo, raíces de amargura, brotan cuando me nombran o cuando me acuerdo de esa persona, siendo cristiano, siendo un hermano en la fe, siendo un hijo, siendo un papá, siendo un esposo o una esposa. Hay esposos que se odian y siendo cristianos. Hay pastores que odian las ovejas. Yo escuché personalmente un pastor que una vez desde el púlpito dijo, a fulano de tal nunca lo perdonaré. En una enseñanza, en serio que sí, pregúntele a mi esposa. Y era un hombre de muchos años, era un hombre doctrinalmente muy intelectual. No, 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 todo lo que describe aquí era ese señor. Y una vez lo escuché, para sorpresa mía, decir eso. Yo a fulano de tal no lo perdono,
por lo que le hizo a mi familia y por lo que me hizo a mí. Entonces, Efesios 4:30. Pero no pensemos solo en ese hermano, en ese pastor. Yo quiero que a medida que vamos mirando y terminando ya casi, evaluemos nuestra condición espiritual. A Dios no lo podemos burlar, hermano. De pronto usted en su corazón ahí tiene raíces de amargura o falta de perdón por alguna persona de hace muchos años. Aún de pronto esa persona pudo haber muerto. Como conozco el caso de una ancianita, que el marido murió hace 20 años y ella todavía se le nota la falta de perdón. ¿Por qué? Porque lo menosprecia, porque habla mal de él, porque lo critica ya con 20 años de muerto. ¿Mm? Efesios 4:30-32 dice la escritura: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristemos, no entristezcamos a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que es un don, que es un regalo que recibimos cuando usted y yo fuimos salvos. Él está ahí, Él no es un adorno, Él es fundamental en la vida del creyente y de la iglesia. Él nos guía, Él nos enseña, Él nos recuerda, Él nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo es todo en la vida de la iglesia y del creyente. Y la Biblia dice, mucho cuidado con entristecerlo. Porque si lo entristecen, se quedan sin luz. ¿Y sabe qué le pasa a una casa o una ciudad que se quede sin luz? El caos. El caos, donde se corte la energía. Eso sucede espiritualmente hablando cuando el Espíritu Santo. Entonces, para no contristar, ¿cómo se contrista el Espíritu Santo? Mire el tema que venimos hablando. La recomendación, quítense. ¿A quién le corresponde hacer eso? Quitar lo siguiente: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Todas estas situaciones pueden aflorar en cualquier momento en su vida y en mi vida, porque no somos ángeles todavía. Y yo sé que en la vida cristiana todos hemos pasado por esto. El problema no es que lleguen, el problema es si usted las va a dejar que echen raíces, que se queden ahí. Cuando eso ocurra, ¿cuál es el consejo bíblico? Rápido, quite, saque, eche fuera rápido eso de su corazón. ¿A quién le gusta tener la basura en la casa por tiempo indefinido? Yo vivo en un tercer piso y una vez casi me tiro del tercer piso porque la basura se iba a ir y me iba a dejar la basura. Imagínense el deseo por sacar rápido la basura. Huele maluco, tiene cosas que no me agradan. Por mí la sacaría cada día. Si pudiéramos ver el pecado en nuestro corazón como vemos la basura en la casa. A usted le tienen que pagar por sacar la basura de la casa. Usted mismo paga si es necesidad, pero llévese eso. Si así miráramos el pecado de nuestros corazones, lo sacaríamos. Lo sacaríamos. Pecados, no estamos hablando de drogas, adulterio, borracheras, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de muchos pecados respetables que hay escondidos en su corazón y en el mío. Ahí está la lista, vean. Gritería, ira, enojo, amargura. ¿Qué nos manda la Biblia? Si no la quitan, si se amañan con ella, ¿qué va a ocurrir con el Espíritu Santo? Se va a entristecer. ¿Y qué va a ocurrir con su vida espiritual como cristiano? Se va a enfriar. Y Dios, como su Padre celestial, ¿cómo lo va a poner en la mira si es hijo de Dios? Dios al hijo que ama, lo disciplina. Y la disciplina muchas veces significa la muerte física. La disciplina muchas veces significa una enfermedad, una crisis fuerte. Pero Dios restaura al hijo que está apartado y lo restaura fuertemente. Con Dios no podemos jugar. Con Dios de Él no nos podemos burlar, no se engañe. Antes, por el contrario, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si a un cristiano, si a una familia, si a un matrimonio, si a una iglesia se caracteriza por tener relaciones del versículo 31, esas oraciones como son delante del Señor, no llegan, no las oye Dios. Hermanitos, entendamos.
A la iglesia venimos todos juntos a aprender por la palabra del Señor. Es necesario orar. Nos enseñan a orar, nos apremian a orar, pero entendamos que hay unos condicionantes. Qué lindo es orar con Dios, para Dios y con Dios. Pero qué bonito que esas oraciones realmente puedan tener receptividad delante de Él. Si queremos eso, el versículo 32, hay que ponernos las pilas y ponerlo por obra. Señor, tengo un hijo enfermo. Señor, no tengo empleo. Señor, tengo miedo de un examen. Ayúdame. Pero si usted está viviendo de esa manera impía, ¿usted cree que el Señor le va a contestar la oración? ¿Usted cree que el Señor lo va a ayudar? Déjeme decirle un no grande. Jamás lo va a hacer el Señor. Jamás va a escuchar una oración, una súplica, un ruego que venga de un corazón rebelde y obstinado. Él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer. Por eso muchas veces, hermanos, clamamos y clamamos a Dios y las situaciones muchas veces se empeoran. Pero muchas veces, no todas, es porque no nos examinamos cómo estamos nosotros. Buscamos a Dios como un bombero, porque ahí sí, todo está bien, estoy viviendo en rebeldía, hago con mi vida lo que quiera, pero cuando llega la prueba, cuando se presenta la crisis, ahí sí nos acordamos de Dios. Y en ese contexto es que lo vamos a buscar, sin arrepentirnos, sin confesar nuestros pecados, sin querer abandonar el pecado, sin querer buscar nuevamente comunión con Dios. Señor, ayúdame. ¿Ustedes creen que Dios, por más amoroso que sea, le va a decir, ay, sí, mi hijo, venga? No, no lo va a hacer, nunca lo va a hacer. Entonces, muchas veces esos juicios vienen a nuestra vida por rebeldes, por obstinados, por desobedientes con el Señor. La Biblia dice, si yo hubiera mirado la iniquidad en mi corazón, Dios no hubiera escuchado mi oración. Oiga, nomás con mirar el pecado en mi corazón, ¿cómo será tomarlo y alojarlo? Salmo 66, 18. Versículos 7 y 8 de Mateo 6, para terminar. Del contraste de los hipócritas, fariseos religiosos, al contraste con los gentiles o paganos. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No usemos de vanas repeticiones sin sentido. Aquí hay otro contraste. Él nos saca del contraste de la manera como oran los hipócritas y nos muestra otro contraste, la manera como lo hacen los paganos o gentiles. Porque les digo, todo el mundo ora, ténganlo por seguro. Los paganos o gentiles pensaban que por hablar mucho, gritar mucho, orar mucho a sus dioses falsos, serían oídos y sus necesidades suplidas. Por ejemplo, los adoradores de Diana de Éfeso, eso está ya en Hechos 19:34, duraron 2 horas. ¿Qué gritaban ellos? 2 horas repitiendo lo mismo. Eso es lo que se refiere aquí. Esa repetidera, no, 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 no. Eso es lo que está corrigiendo el Señor Jesús. No crean que por repetir como loros van a ser oídos. Cosas incoherentes, cosas que no tienen sentido. Pero no solo ellos, por ejemplo, también los musulmanes. Ellos oran mucho a su Dios pagano. Los mantras de los tibetanos también se la pasan todo el día con una rueca, vea, orando. Pero también los Padre Nuestros, rosarios o Ave Marías de los romanistas, también, con su camándula, sus Ave Marías, sus rosarios. Ellos tienen su fe y su convicción de que son oídos. Pero ¿qué dice el Señor? Por esas palabrerías, por ese tradicionalismo serán oídos. ¿Qué dice el Señor? No, absolutamente no. Y entonces, ¿qué tiene que ver este estilo de oración con nosotros los cristianos? ¿Podemos caer nosotros en este tipo de oración? Pero por supuesto que sí. ¿Cómo? En primer lugar, tú puedes orar vanamente, como si fueran muchas repeticiones, cuando, como lo vimos anteriormente, hay pecado en su corazón. Todas esas oraciones que usted haga no tienen valor delante de Dios, son como vanas repeticiones. Cuando hay pecado en nuestros corazones. Miremos Isaías 1:16. Colabóreme, hijo. Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos,
quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dice el Señor, dejen de hacer lo malo. 17. Aprendan a... No, hijo, entonces es el de atrás. El 15. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración que dice el Señor, yo no oiré, porque llenas están de sangre sus manos, porque manchado está su corazón de pecado. Entonces, cuando nosotros pensando que Dios nos oye, oramos con un corazón así, ustedes mismos lo están leyendo, ¿qué dice el Señor? Por más que multipliquen su oración, yo no los oiré. Entonces, también nos podemos convertir en orantes de esa naturaleza como paganos y gentiles cuando hay pecado no confesado en nuestro corazón. Pero también cuando movidos por el egoísmo, hacemos siempre la oración una lista de mercado. Todos los días el Señor, ya llegó Antonio, que el Señor los servicios, que el Señor el arriendo, que el Señor el chocolate, el chucureño, porque le gusta el chucureño, no le gusta de los otros, tiene que ser chucureño. Señor, que los zapatos, y tiene que ser de esto. Señor, que la universidad para el hijo. Llega un momento en que Dios dice, no, pero este que está creyendo, que yo soy el de uno, ¿qué? No, que me respete. Eso ya se vuelve, es una vana, ¿qué? Palabrería. Un cristiano no puede orar de esa manera. Está bien llevar al Señor nuestras necesidades. Pero ¿qué dice en el verso 8 de Mateo 6? Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué, sabe lo que necesitamos y cuánto más de lo básico, la comida, el techo, en fin, busquen primeramente el reino de Dios y todo esto es que añadidura. Pero muchas veces parecemos una caja de pollo, siempre con la lista de mercado delante del Señor. Llega un momento en que Dios se cansa y dice, no, siempre lo mismo, ni siquiera me saluda, ni siquiera me adora. Ni siquiera tiene cuidado de orar por su semejante, siempre pidiendo para él y pidiendo cosas vanas. No lo oiré. Así es sencillo. ¿Y ustedes creen que así es o no es? Claro, eso no es comprender la naturaleza de Dios si nosotros oramos solo de esa manera. Cuando oramos por asuntos que están fuera de la voluntad de Dios, no, hermanos, es que le estoy orando al Señor por un tatuaje que no voy a hacer. Tengo ganas de hacerme Isaías 55:6. Tengo ganas de hacerme el león de la tribu de Judá. Entonces estoy orando por eso. Ese tipo de oración que está fuera de la voluntad de Dios es una oración que se convierte en ¿qué? En vana palabrería. Hermanito, ayúdeme a orar porque me voy a hacer una cirugía plástica. Ay, hermana, ¿y eso qué tiene? No, hermano, es que para verme más bonita. Hermana, mire el riesgo, mire los peligros, ¿cómo se le ocurre? A no ser que sea por salud, no lo haga, hermana, por vanidad no lo haga. No, hermana, yo no la apoyo en esa oración. Qué pena. Y no le digo que ore, porque ese tipo de oraciones Dios no las oye. Dios no las escucha. Oraciones que están fuera de la voluntad del Señor son palabrerías vanas, que son semejantes a la de los católicos, musulmanes, mahometanos y gentiles y paganos. No tienen ningún sentido ni valor delante del Señor, mis amados hermanos. La oración no es para que Dios se entere de nuestras necesidades, sino para que tomemos conciencia cuando estamos en la presencia del Señor de esas necesidades y mostremos una humilde dependencia del Señor. No las he pronunciado y el Señor ya las conoce. A manera de conclusión, el poder de la oración, cuidémoslo. Cuidémonos de orar como los gentiles, cuidémonos de orar como los hipócritas. ¿Qué caracterizaba la oración de los hipócritas? La hipocresía, la falsedad. ¿Qué caracterizaba la oración de los paganos? Oraciones sin sentidos, oraciones repetitivas, oraciones mecánicas. Mucho cuidado de usted y yo como pueblo de Dios orar de esa manera. Lo más precioso que nos pasa como cristianos es estar en la presencia del Señor, buscándolo a Él, como dice el Señor. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón, allá en la intimidad de su cuarto o aquí en la congregación con sus hermanos. Cuando usted viene con ese deseo en su corazón de buscarlo solo a Él, para adorarlo a Él,
para pedirle a Él, para deleitarse con Él, el Señor dice, y me hallaréis. Y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Por medio de la oración tenemos acceso a nuestro Creador y comunión con Él. Y también por medio de la oración a Él, Él salva, Él sana, Él restaura, Él perdona, Él libera, Él protege, Él provee. Mire todo lo que hace la oración. Él consuela, Él fortalece, Él da sabiduría, Él da paz, Él da dirección, Él da esperanza. ¿Es una bendición o no la oración? Todo eso y mucho más colma el Señor nuestras vidas cuando oramos como Él dice, cuando la oración es una realidad en usted y en mí. El gran secreto para una vida en victoria es la oración y hacerlo como Cristo nos lo acaba de enseñar, tanto en lo público como en lo privado. Tal vez nuestras oraciones en esta mañana, las de algunos de nosotros, estén siendo estorbadas por una pequeña zorra, por algún pecado no confesado. Terminemos con Isaías 1:20. Si es así, mis amados hermanos, a Dios le encanta perdonarnos. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, ¿Dios qué? No menosprecia. Ese es nuestro Dios, un Dios de oportunidades, un Dios de compasión, un Dios de misericordia. Si el Señor lo redarguyó hoy a corregir conductas, a arreglar situaciones con Él, con sus semejantes, no endurezca su corazón. Si oyó hoy la voz del Señor, no endurezca su corazón. ¿Sabe cuál es el peligro de endurecer el corazón? Cuando Dios nos habla, que se endurece más. Ese es el peligro de usted endurecerlo. ¿Por qué? Porque se va a endurecer cada día más y más. Y como ellos no tomaron tener en cuenta lo que Dios les decía, a lo que Dios los llamaba, ¿qué dice la Biblia? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Terrible, hermano. El peligro de endurecer el corazón cuando Dios nos está jalando las orejas. Dice el Señor, entonces extienden vuestras manos, pero están llenas de sangre sus manos, sus corazones endurecidos, hacen mal. Dice el Señor, no los voy a oír. Pero mire lo que dice tan bello en el verso 20. 18. Venid luego, dice el Señor, después de terminar hoy la enseñanza, nos hace la invitación el Señor a todos y cada uno de nosotros. Y estemos a cuenta, arregle el asunto. Hoy es el día. Ahí en su corazón arrodíllese delante del Señor y pídale perdón. Y vuelva por esas sendas antiguas y ponga la oración en el lugar correcto, en su vida y en la mía. No es una opción, es una necesidad, es imperativo volver a esas sendas antiguas, donde la oración es muy importante para su vida y la mía. Por eso el Señor dice, pongámonos a cuentas hoy. Si sus pecados fueren como la grana, ¿cómo los dejará el Señor? Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué bueno que este año que estamos empezando, nuestro propósito sea cuidar y levantar un altar familiar de oración, un altar personal de oración, privado, íntimo con el Señor. Y por supuesto también, cuando podamos, venir a la iglesia juntos a adorar a Dios. Es de proponernos, es de desafiarnos, es de quitar todo impedimento, todo estorbo en nuestro corazón que nos quite la vitalidad y las fuerzas para que usted y yo seamos un pueblo de oración. Amén. Padre de los cielos, gracias le damos, Señor,